Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 26 minutos, damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Jairen Noriega, candidata a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Desde la legislatura, Jairen Noriega ha impulsado proyectos como la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Educación Superior para garantizar la adecuada asignación de recursos a la educación superior. Pero hay algunos temas pendientes en la Asamblea Nacional y ella quiere volver. Está haciendo campaña para las elecciones del 9 de febrero. Hola Jairen, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Hernán? Muy buenos días, un saludo a usted y a su audiencia, muchas gracias por la invitación. Usted ya fue legisladora, ¿no? Sí, tengo la oportunidad de ser legisladora, ahora con licencia sin sueldo para poder hacer campaña, pero en efecto sí, nosotros hemos tenido un año muy importante de trabajo. Hay funcionarios públicos como el presidente de la República que dice que un año es muy poco, pero cuando se tiene compromiso con la gente y cuando se tiene como principal eje de trabajo el honrar el valor de la palabra, de los compromisos de campaña que adquirimos hace un poquito más de un año, puede también ser un año suficiente. Decirle que en este periodo de la Asamblea Nacional nosotros hemos logrado cosas muy importantes. Por ejemplo, entre ellas la condonación de multas, recargos de intereses de créditos educativos. Esa fue de hecho una de nuestras principales propuestas la campaña pasada, y este periodo legislativo a mí me da muchísimo gusto y un honor volver a los mismos barrios que recorrí hace un año y decirles a los jóvenes, mirándoles a los ojos, que les cumplimos y que eso el día de hoy es una realidad. También logramos la condonación total, no solamente de multas, recargos de intereses, sino también del capital para estudiantes que adeudan créditos educativos pero que tienen discapacidad. En términos de fiscalización también decirle que en las parroquias rurales de Quito, que son las parroquias a las que tengo el honor de representar, en el mes de septiembre los centros de desarrollo infantil estuvieron tambaleando, estuvieron a punto de ser cerrados por falta de presupuesto de asignación del gobierno central, y en ese sentido, gracias a un proceso de fiscalización, logramos que esos centros de desarrollo infantil no se cierren. Asimismo, escuchaba antes de que nosotros iniciemos este programa y le comentaba, nosotros hemos hecho fiscalización del lado de las madres, de las mujeres que han sido víctimas de femicidio. El trabajo con las mujeres por la igualdad de género ha sido uno de nuestros ejes fundamentales, y gracias a un proceso de fiscalización también logramos que el Estado ecuatoriano cumpla con la extradición de uno de los más buscados, Paul Pisco, femicida de Valeria Vargas, con su madre, que hemos venido trabajando este tiempo. Y quedan algunos temas pendientes. ¿Por qué quiere regresar? Bueno, mire, para mí la política es esa herramienta de transformación. Yo vengo del movimiento estudiantil, estudié en la Universidad Central del Ecuador, vengo del movimiento de mujeres, donde también a través de las organizaciones sociales logramos cosas importantes. Sin embargo, hoy en día la Asamblea Nacional es un espacio fundamental donde se decide nuestro futuro. Básicamente decirle que en la Asamblea Nacional se puede llegar a decidir si es que un joven va a tener un empleo digno o un empleo precario. En la Asamblea Nacional se decide si es que las mujeres podemos llegar o no a ganar lo mismo que los hombres y cerrar esta brecha salarial. A veces se piensa que la Asamblea solamente son peleas entre políticos, pero como le mostraba hace un momento en la respuesta a los temas que nosotros hemos venido trabajando en este año, la Asamblea también puede convertirse en un espacio de transformación cuando uno tiene la convicción de trabajar para la gente, y es lo que nosotros hemos venido haciendo. ¿Y la Asamblea no es pelea entre políticos? ¿No han dado esa imagen? Mire, yo le diría que no podemos ver a la Asamblea como un todo y al mismo tiempo decirle que no todos los políticos somos iguales. Y cuando yo recorro territorio, una de las cosas que yo más me llevo en el corazón es cuando la gente me toma de la mano, cuando la gente me da su bendición y mirándome a los ojos me dice, no nos olvide, cumpla su palabra, cumpla lo que prometió, y eso para mí es oro y es un tema invaluable, y yo me llevo, si es que así lo decide el voto popular, unos 4 años más de compromiso, sobre todo con las mujeres y los jóvenes, que son sectores a los que me debo. Jairen, ¿por qué usted ya estuvo dentro de la Asamblea? ¿Por qué es tan difícil no sacarse la camiseta de los partidos? ¿Por qué siempre se enfrascan en ese tipo de broncas por lo de la fiscalía, por lo de Glass, por lo de... defienden los intereses políticos? Eso es un poco lo que le molesta a la gente. ¿Usted participa de eso o se aparta de eso? ¿Hay un momento en el que quiere sacarse la camiseta y ponérsela del Ecuador?
Mire, yo creo que en la Asamblea Nacional los temas que nosotros hemos sacado adelante, que le comentaba, ha sido precisamente buscando consensos, que es posible hacerlo. De hecho, yo hago parte del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, y en ese grupo parlamentario decirle que habemos mujeres de distintas bancadas políticas, de distintas organizaciones políticas, y a través de ese grupo parlamentario nosotros hemos logrado grandes cosas para las mujeres, entre ellas aprobar la ley para eliminar la brecha salarial que existe en este país. Hemos logrado llevar adelante procesos de fiscalización para que efectivamente no exista impunidad en casos de femicidio, en casos de violencia de género y otros temas más a favor sobre todo de los jóvenes, de los estudiantes. Pero tampoco hay que huirle al debate. Yo creo que hay que entender también que la Asamblea Nacional, al ser este espacio donde está, digamos, la mayor diversidad y la mayor expresión de la democracia y de todas las ideologías que existen en este país, no hay que huirle al debate siempre y cuando ese debate sea con argumentos y siempre y cuando ese debate sea constructivo. Y yo pienso, si a mí me permite hacer una calificación del desempeño de la Asamblea Nacional, yo le diría que es un desempeño 8 de 10. Creo que hay que corregir varios temas. Yo no le voy a negar que también tengo colegas que calientan el puesto, para decirlo de una u otra forma, ¿no? Pero también existimos legisladores que estamos completamente comprometidos con lo que nosotros ofrecemos en campaña, y en este proceso electoral yo vengo a proponerles a los jóvenes que podamos cumplir nuestros sueños en el país que nos vio nacer, que eso es algo que en este momento no está sucediendo. ¿Qué propone en temas como la lucha contra la corrupción, que es un poco lo que preocupa también a los jóvenes, porque eso les quita oportunidades de trabajo? Yo estoy totalmente de acuerdo con la lucha contra la corrupción. Creo que eso debería ser un eje central del accionar de cualquier político, precisamente porque usted dice, la corrupción se vuelve un desincentivo para que la gente honesta entre en política, y esa lucha contra la corrupción tiene que también empezar dentro de la propia Asamblea Nacional. Como legisladores nosotros tenemos que permanentemente rendirle cuentas a la ciudadanía de nuestro trabajo. Insisto, no es posible que existan legisladores que no hayan nunca presentado un proyecto de ley, que existan legisladores que no lleven a cabo procesos de fiscalización, que no asistan a las sesiones y aún así sigan ganando un sueldo. Yo en eso estoy totalmente del lado de la ciudadanía, y le digo porque lo veo cotidianamente. Tal vez no es la mayoría, pero sí unos cuantos que hacen quedar mal a la Asamblea Nacional. O sea, usted sí dice en su mensaje que ahora está haciendo en territorio lucha contra la corrupción. Por supuesto, claro que sí. Ese tiene que ser un eje, porque además nosotros requerimos una política honesta, para que esa política honesta les demuestre a los ciudadanos que nosotros podemos cambiar este mundo injusto, este país que es tan desigual en, las condiciones en las que nos encontramos. ¿Usted votó por la censura de Wilman Terán? Yo voté en contra de la censura de Wilman Terán, y le digo fundamentalmente porque ahí hay un rostro visible de corrupción, entonces el discurso a veces no entendemos, no coincide. Sí, y yo estoy de acuerdo. Explíquenos por qué. Claro, mire, en la Asamblea Nacional hay que distinguir los procesos judiciales de los juicios políticos. Los procesos judiciales tienen su camino y tienen distintas instancias, y los juicios políticos tienen también otras instancias y otros, mecanismos. Cuando nosotros vamos a censurar políticamente, tenemos que demostrar causales, y tenemos que esas causales sustentarlas con pruebas de cargo, y luego el interpelado tiene que presentar pruebas de descargo. Y en el juicio político a Wilman Terán, el interpelante, que en este caso era el asambleísta Peñafiel, no supo demostrar correctamente las causales por las cuales se le estaba enjuiciando políticamente. O sea, usted se basó netamente en lo político. No. Independientemente de que el señor Terán está preso, ¿no? Por eso sus le actos. Digo. Exactamente. Claro, lo penal y lo político. Lo que nosotros hacemos en la Asamblea Nacional es una censura política, no una censura penal. La censura penal es un tema que lo maneja netamente Por eso la le justicia, preguntaba y nosotros antes, no podemos basarnos en lo que hace la justicia ¿cómo entendemos penal la lucha contra la corrupción que ustedes promulgan? ¿Cómo la entendemos? O sea, usted me ofrece lucha contra la corrupción y termina perdonándole a un sujeto que le ha hecho mucho daño a la justicia. Insisto, los juicios políticos tienen su accionar y tienen sus mecanismos, y en el caso del señor Terán, desde la bancada de la Revolución Ciudadana, al analizar las pruebas de cargo y de descargo, consideramos que el señor Peñafiel no había demostrado que el señor Terán tenía que ser enjuiciado políticamente, independientemente de lo que haga la justicia. Por ende, existen funciones del Estado que son distintas, y la justicia hará lo propio, y ahí nosotros no tenemos absolutamente nada que ver.
¿Qué dicen los jóvenes sobre la democracia? ¿Qué escucha usted en las calles cuando habla con ellos? Yo noto muchísima bronca y muchísima decepción, porque yo además, obviamente, antes que ser asambleísta, soy también una mujer, soy una mujer joven, y antes de estar en política yo estaba del otro lado, del lado de los ciudadanos, del lado del movimiento estudiantil, como le decía, y creo que los jóvenes cada elección somos de este sector a quien se nos mira como el tesoro que hay que conquistar, ¿no? Como este electorado indeciso, como este electorado que además en volumen representa muchísimos votos. Entonces todos los políticos y todos los partidos van buscando de formas, yo le diría, y con todo respeto, a veces hasta muy ridículas, a través de TikTok los vemos bailar, los vemos hacer cosas que nunca hacen, ¿no? Como ponerse una chaqueta de cuero, como tomarse una cerveza con jóvenes, porque entienden los políticos, ciertos políticos, que esa es la forma de llegar a los jóvenes. Y yo le digo que a mí, como joven, más allá de ser candidata o no, me parece hasta insultante que se pretenda a los jóvenes engañar y que cada elección nos vengan prometiendo, por ejemplo, cosas como el libre ingreso a las universidades. Esta fue, digamos, una consigna durante el gobierno de Lenín Moreno, después de la traición. Esta fue también una consigna de luego el candidato Guillermo Lasso, les prometió a los jóvenes libre ingreso a las universidades, les prometió que iba a eliminar Cenecid, nada de eso existió, y ahora también Daniel Noboa en la campaña pasada llegó a decir que todos los jóvenes bachilleres que se gradúen del colegio tendrían automáticamente asegurado un cupo en la universidad, y déjeme decirle que la realidad es completamente distinta. En el último periodo, al menos 200,000 jóvenes se quedaron sin un cupo a las universidades, y esa demagogia precisamente es la que le hacen los jóvenes desincentivar. ¿Qué hacer para cambiar todo eso? Bueno, varias cosas. Por un lado, como usted mencionaba, nosotros hemos presentado un proyecto de ley para garantizar la correcta asignación del presupuesto a las universidades. Si bien desde la Asamblea Nacional no podemos aumentar el gasto corriente, lo que sí podemos es asegurar que al menos el Ministerio de Finanzas cumpla con las asignaciones que les corresponde a las universidades por ley. Podemos nosotros también lograr que los techos presupuestarios, que es un problema que tienen ahora las universidades, se puedan incrementar, y que no necesariamente esto signifique violar la Constitución, sino al contrario, fortalecer a la independencia y la autonomía de las universidades públicas. Y por otro lado, Luisa González ha mencionado que una de sus propuestas fundamentales es devolverle el presupuesto a las universidades. Yo le digo ahora como candidata, pero desde el año 2018 como dirigente estudiantil, desde el año 2018 a finales iniciaron los recortes presupuestarios. De hecho, a finales del 2018 como estudiantes nos manifestamos en contra del gobierno de Lenín Moreno por un intento de recortar 145 millones a las universidades, y de ahí en adelante lo único que han tenido las universidades públicas es más recortes. Y si hay recortes, hay menos cupos, y si hay menos cupos, incluso se afecta el empleo. Por supuesto, es la grave situación que estamos atravesando con los jóvenes. Docentes, y eso es lo que queremos cambiar. Jairen, una pregunta que siempre quiero hacerles: ¿por qué defender la dictadura de Maduro? En su caso, ¿cuál es la posición? Mire, la verdad es que creo que Venezuela tiene serios problemas. Venezuela ha sido víctima de un bloqueo económico importante por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también siento que hay una democracia débil en Venezuela. Yo personalmente, fui socióloga, como socióloga, yo no me atrevería a decir que existe una dictadura como tal, pero sí le podría decir que hay una democracia débil. Las expresiones de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro creo que son evidentes. Asimismo, también la oposición no tiene el suficiente respaldo como para instaurarse en el gobierno. Pero Maduro, ¿qué es para usted? Yo le diría que actualmente es el presidente de Venezuela. No podría yo categorizarlo en como un dictador, como sí lo hacen otros políticos, y respeto su opinión. Porque no ha mostrado las actas electorales, ¿no? Bueno, en fin, ese es un tema de discusión que no nos compete mucho, pero sí marca un poco la visión de quienes respetan la democracia y quienes no. Porque en elecciones cuestionadas como esas, pues
uno dice, ¿y la gente que está afuera? Mire, yo estoy de acuerdo, son elecciones cuestionadas y yo creo que es innegable mirar con dolor, con profundo dolor, la migración que existe por parte de, digamos, de personas de Venezuela a América Latina y en general al resto del mundo. Creo que ese es un problema que hay que reconocer y creo que además los políticos venezolanos deberían activar todos los mecanismos, ya sean de oposición o sean de ¿Noboa es demócrata? Para solucionar. No. 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 Y eso sí lo digo categóricamente y lo digo además. ¿Qué es Noboa? Para mí, digamos, no sé si llamarlo un dictador, pero Noboa sí es una persona que no ha respetado la democracia, que ha demostrado además digamos, violentar la Constitución una y otra vez. El caso de la señora vicepresidenta es grave y es preocupante porque se busca, ¿no es cierto? Hace unos días, para mí fue nada más que un show mediático el que Edmundo González haya sido en este país reconocido cuando el presidente no es ni siquiera capaz de respetar la sucesión presidencial, de respetar la Constitución que dice que claramente quien asume cuando él sale en licencia sin sueldo para hacer campaña tendría que ser la vicepresidenta, y nada de eso se está cumpliendo. Han escuchado ustedes a Jairen Noriega, sus propuestas, su pensamiento, su análisis. Ella ya viene de la Asamblea Nacional y quiere retornar por el movimiento Revolución Ciudadana. Con algunos temas pendientes, nos ha detallado específicamente el de los cupos universitarios. Muchas gracias, Jairen. Muchísimas gracias, que tenga un buen día.